Bien, hoy vamos a comenzar con segunda clase de trabajos de energía. En particular, vamos a empezar a ver algo que se llama energía potencial. ¿Sí? Después vamos a ver algo de energía mecánica y por último vamos a hablar ya de teoremas de conservación. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer, esto último, ¿sí? Lo vamos a hacer muy por encima porque lo vamos a volver a retomar en la otra clase. Bien, ¿se acuerdan cuando estuvimos trabajando con fuerzas conservativas? La clase pasada hicimos un gráfico de posición posición y hacíamos una integral de la fuerza en un ciclo, de una trayectoria cerrada. Y habíamos clasificado las fuerzas, ¿sí?, de acuerdo al resultado de esa integral que ahora la llamé gamma, ¿sí?, simplemente para ponerlo un poquito más bonito. Bien, de acuerdo a ese resultado, hablábamos de fuerzas no conservativas, ¿sí? Obteníamos que ese resultado gamma, que era la integral cerrada de la fuerza, o sea, el trabajo de una fuerza, pues ya sabemos que se llama trabajo, el trabajo de una fuerza a lo largo de un camino cerrado, si nos daba distinto de cero para alguna curva, alguna cualquiera, entonces decíamos que la fuerza era no conservativa y se acuerdan que en el caso de que la fuerza sea tal que esa integral es cero para todas las curvas que puedan llegarnos a ocurrir, decíamos que las fuerzas eran conservativas. Bien. Bien. Nosotros podemos darnos cuenta, trabajamos, ¿sí?, y hablamos de las fuerzas conservativas y de la importancia de las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas eran importantes porque si yo tomábamos, ¿sí?, el trabajo de un punto A a un punto B, siguiendo una curva cualquiera C, si la fuerza era conservativa, ese trabajo era independiente del camino real de la partícula y por lo tanto podíamos elegir cualquier camino para hacer. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a empezar un poquito de matemática, ¿sí? No sé si ustedes vieron el diferencial de un campo escalar. Supongamos, esto es simplemente para recordar un poquito de matemática. Si tenemos un campo escalar, significa un campo, ¿sí?, o sea, es una función del punto, o sea, que va de R3 en R, es una función escalar, ¿sí?, devuelve, ¿sí?, un número escalar, va de dimensión 3 a dimensión 1, eso significa campo escalar. Entonces, ese campo vamos a suponer que está definido en todo el espacio y su derivada es continua. Entonces, en un punto X, y ahora vamos a trabajar en forma plana simplemente para que las cosas no nos sean un poquito complicadas. Como ven ahí, tenemos que el campo en el punto XY vale f de XY, y entonces lo que vamos a tratar de hacer es desarrollar ese campo alrededor de ese punto. Es decir, bueno, tengo en el punto X y me corro un diferencial de X, ¿sí? Y en la coordenada Y también me corre un diferencial de Y. Ese diferencial de X y el de Y son cosas genéricas. Si ustedes pueden desarrollar, y ya lo vieron en matemática, desarrollar por serie de Taylor, ¿sí?, a primer orden. Uno lo puede escribir como el valor de la función, ¿sí?, en el punto XY, más, ¿sí?, los términos de corrección a primer orden, ¿sí?, derivada de f respecto de x, diferencial de x, y derivada de f respecto de y, diferencial de y. Eso se parece mucho, ¿se acuerdan?, cuando trabajamos con los errores, ¿sí?, a escribirlo como los errores. Pero lo que me interesa de esto es
podemos pasar ese f de xy que está en el miembro de la derecha, lo pasamos a la izquierda. Esa diferencia, ¿sí?, que me queda, f de x más de x, y más de y menos f de xy, eso es lo que se llama un diferencial de función. ¿Sí? Es una diferencia de la función del valor en un punto con el valor en un entorno. Los otros términos que quedan, es decir, derivada de f respecto de x, diferencial de x más derivada de f respecto de y, diferencial de y, todos esos términos, ¿sí?, en realidad los puedo escribir. Vean que tengo la derivada de f respecto de x multiplicado por diferencial de x y la derivada de f respecto de y con diferencial de y. Esto lo puedo pensar como si fuese el producto de dos vectores. Uno es el vector es este vector, en el cual aparecen las derivadas, y el otro son los diferenciales, ¿sí?, el diferencial de desplazamiento. Bien, obviamente ustedes ya conocen algunos nombres de estos vectores. El primer vector, que aparece en las derivadas, es lo que se conoce como gradiente. El segundo vector se conoce como desplazamiento infinitesimal. Y entonces la otra ecuación, ¿sí?, ahora volviendo a la ecuación original, nosotros podemos ver que el diferencial de x se va a poder escribir como el producto escalar del gradiente por el desplazamiento infinitesimal. Y nos queda, vean que nos queda algo que es relativamente chiquito, ¿sí? Por lo menos parece lindo. El diferencial de una función escalar es igual al producto de dos vectores. Uno es el vector gradiente y otro es el vector desplazamiento infinitesimal. Muy, muy bonito. Ahora, ¿para qué esto sirve? ¿Y por qué lo escribí así? Bien, supongamos que queremos hacer la integral, ¿sí?, integral de el diferencial del gradiente producto escalar con el desplazamiento e integrarlo entre A y B. Por la igualdad superior, vean que esto me queda simplemente, ¿sí?, esa integral que parece complicada, si queda la integral entre A y B del diferencial de la función escalar. Por lo tanto, como esa función escalar simplemente es una diferencia, me queda simplemente f de b menos f de a. O sea, el valor de la función escalar en la coordenada b por el valor de la función menos el valor de la función escalar en la coordenada a. Bien, ahora, si la fuerza es una fuerza conservativa, ahora ya volvemos un poquito a física, eso seguimos hasta ahí, hasta acá era matemática, ¿sí?, es algo que ustedes no sé si vieron o no, pero era matemática. Ahora vamos a tratar de relacionar esto que vimos con la física. Si F es una fuerza conservativa, ¿sí?, existe entonces una función escalar f de xy que puede verificar esto, que el gradiente es menos f. ¿Y eso por qué lo sé? ¿Por qué lo estoy diciendo? Bueno, ¿sí?, porque vean, el trabajo, ¿sí?, de ir de A a B, ¿sí?, de f escalar de r, lo voy a poder escribir de acuerdo a la ecuación anterior como menos el gradiente de esa f. Y entonces, vean que ese trabajo es simplemente, va a ser función del punto inicial y punto final. Esto es interesante, ¿por qué?
porque digamos, acá en física, nosotros, digamos, hablamos de fuerzas conservativas, y entonces nosotros, esa fuerza conservativa, ¿se acuerdan que el trabajo era independiente de la trayectoria? Y la única forma que sea independiente de la trayectoria es que únicamente ese trabajo dependa del punto inicial y punto final, y no de cuál es la curva C que yo hice. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que, bueno, ok, si tengo una fuerza, asumo que es una fuerza conservativa, entonces sí o sí tiene que existir, de la única forma, una función escalar tal que me permita calcular el trabajo. ¿Sí? El único problema que tenemos de acá en más es, bueno, ¿cómo calculamos esa función escalar? Si podemos calcularla, vean que es muy fácil calcular trabajos. ¿Sí? ¿Está? Simplemente hay que evaluar esas funciones, los puntos iniciales y finales, y puedo calcular los trabajos. ¿Cómo es que se trabaja con esto? Se trabaja de la siguiente forma. ¿Sí? Hay que calcular un trabajo, no nos queda otra. ¿Sí? Vean, yo quiero calcular el trabajo de A a B. ¿Está? Y para eso voy a usar el hecho de que, como F es conservativa, la puedo escribir como, ese trabajo lo puedo escribir como F de A menos F de B. Ahora, vean una cosa, como lo que está bien delimitado es el trabajo, ¿sí? Porque vean que trabajo es F de A menos F de B, va a haber infinitas funciones, ¿sí? eh, asociadas a una fuerza que se puedan usar en esta expresión. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo lo voy a decir un poquito con palabras un poco más, eh, un poco más matemáticas. La función, esa f, no está completamente determinada. Es una función indefinida. Está, digamos, difiere de cualquier otra que uno pueda usar, ¿sí? Por medio de una constante. ¿Sí? O sea que no sabemos exactamente cuánto va a valer. ¿Mm? Pero sí lo que vamos a saber es el valor de la diferencia. Porque la diferencia de esa función, la función evaluada en un punto y la función evaluada en otro punto, es justamente el trabajo. ¿Mm? Bien, les voy a pedir una cosa. Sí. Vean la función, el trabajo que puse acá, la definición de trabajo, ahí. ¿Sí? Vean que puse f de A menos f de B. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué es. Es muy importante eso, pero lo vamos a tener un poquito. Esto es una definición, f de A menos f de B. Cualquiera de ustedes hubiese hecho f de B menos f de A. Bien, parece arbitrario, ¿sí? Pero no lo es y vamos a ver en un ratito por qué. Bien, como les dije, cómo es que calculo esa f? ¿Cómo es que se hace esa cuenta? Entonces, para eso pasamos a resolver un problema. Bien, yo quiero calcular ese trabajo, quiero calcular esa F, ¿sí? Esa F que la voy a usar para determinar el trabajo. ¿Mm? Entonces, digo, bueno, ok, tengo un sistema de referencia, parto de un punto en el cual lo voy a tomar como referencia. ¿Sí? En este caso va a ser el punto A, el punto de partida, ¿sí? Que lo vamos a anotar distinto. Vamos a poner referencia. Eso va a ser un punto que tiene coordenadas x0 y 0. Después vamos a elegir un punto genérico. El punto B me va a representar un punto genérico. Y una vez que tengo el punto genérico, un punto genérico es un punto de coordenadas x, y. Luego tengo que elegir un camino fácil. Como sé que la fuerza es conservativa, no requiero la trayectoria original c, sino puedo elegir un camino fácil. Y entonces paso a escribir, ¿sí?, la ecuación de arriba. Vean que lo que hice es despejar f de b,
B es el punto genérico, que lo voy a escribir como XY. A va a ser el punto X0 y 0. No hice más nada que escribir esto así. Y entonces, lo que les queda, ¿sí?, es la definición de nuestra, y la forma de cálculo de nuestra función de campo. ¿Sí? Vean que esa función de campo depende del valor F0. ¿Sí? Depende del valor de 0. Vean que el término que está restando justo corresponde al trabajo que hace la fuerza F en partir del punto de referencia y llegar al punto genérico B, XY. Y esta F0 justamente corresponde al valor arbitrario que le dimos a la referencia. Es por eso que decíamos, les contaba, que la función f no estaba completamente definida. No sabíamos exactamente cuánto vale. Puede valer 1, puede valer 10, puede valer 100, puede valer 500. Y todos tienen razón. Porque todos van a depender de cuál es el valor arbitrario de F0. Bien. Si hicimos las cosas bien, esta f de r tiene que cumplir algo. ¿Sí? Esta de f de r, ¿sí?, nos va a permitir volver a recuperar el valor de la fuerza. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que habíamos dicho, yo les había comentado hace dos filminas atrás, que la hipótesis de que si f era conservativa, entonces existía una función de campo tal que su gradiente era menos f. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación nosotros podemos calcular, una vez que conocemos la función f de r, podemos recuperar cuánto vale la fuerza f. ¿Y eso por qué? Porque la ecuación que están viendo a la derecha, ¿sí?, es una ecuación, ¿sí? Ese gradiente se puede escribir derivada de f respecto de x en la elección y, derivada de f respecto de y en la elección j, derivada de f respecto de z en la elección k, y por lo tanto la igualdad, ¿sí?, tiene tres componentes. ¿Sí? Derivada de f respecto de x es menos f, la componente x de la fuerza, derivada de f respecto de y va a ser igual a menos la componente y de la fuerza, y la derivada de f respecto de z va a ser menos la componente z de la fuerza. Entonces, vean lo siguiente. Matemáticamente, ¿sí?, el hecho de decir que una fuerza sea conservativa, que hacía que el trabajo no tengamos que conocer la trayectoria real del cuerpo, nos facilitaba un poco la vida, ¿sí?, porque le podemos asociar una función de campo, una función del punto, y de esa manera nosotros, si la conocemos, podemos calcular el trabajo de forma muy fácil. Y además, si la conocemos, podemos recuperar la fuerza. Entonces vean que tenemos dos cosas. Una, por un lado, podemos, dada la fuerza, conocer la función potencial, y dada la función potencial, conocer la fuerza. Ese ida y vuelta es únicamente válido para el caso de una fuerza conservativa, pero no para el caso de cualquier fuerza. Ahora, ¿sí?, esa función es lo que nosotros vamos a llamar energía potencial. Entonces, vamos a tratar de definir un poquito mejor, y a partir de ahora vamos a definir los símbolos que se van a usar cuando trabajamos con energía. Yo hasta ahora estaba trabajando medianamente bien, ahora voy a definir un poquito más. Vamos a cambiar los símbolos, ¿sí?, un poquito, y vamos a llamar E sub C a la energía cinética. Vean que cambié el tipo de letra y le puse un subíndice, ¿sí?, para simplemente cambié el nombre de la energía cinética, ¿sí?, le puse SE, ¿sí?, cambié la letra porque me va a convenir para más adelante. ¿Sí? Entonces,
habíamos visto, ¿sí?, que cuando yo tenía una partícula que estaba en la posición 1 y pasaba a la posición 2, yo tenía que la energía cinética de la partícula en la posición 2 menos la energía cinética de la partícula en la posición 1 era igual al trabajo de la fuerza neta que actuaba sobre la partícula entre R1 y R2. Eso lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Ahora, la función F, que está asociada con la fuerza conservativa, a esa función F nosotros le vamos a dar el nombre de energía potencial y le vamos a llamar así, E sub P, ¿sí? O sea, lo que le estoy diciendo es esto, ¿sí? E sub P, ahí está, ¿sí? Y la energía potencial la vamos a definir como la energía potencial en el punto de referencia menos el trabajo de la fuerza F de ir desde el punto de referencia al punto R. Esta expresión, ¿sí?, es válida si F es conservativa, ¿sí? ¿Está? Todavía no les enseñé cómo hacer nada, o sea, todavía no saben cómo calcular esta energía potencial. Todavía, sí, muy bien, la tenemos, pero van a ver que es una herramienta extremadamente poderosa, ¿sí? Extremadamente poderosa. Vamos a simplemente a tratar de ver un poco cómo se puede usar esto para un caso. Hoy vamos a trabajar con una interacción, vamos a interesar con la interacción gravitatoria. Vamos a tratar de ver, ¿sí?, cómo calcular la energía potencial, esa función F, ¿sí?, la energía potencial para el caso de la fuerza gravitatoria. Y acá tenemos dos casos posibles, ¿sí? Dos casos posibles. Vamos a calcular la energía potencial para el caso en que estemos trabajando cerca de la superficie terrestre. ¿Se acuerdan que cerca de la superficie terrestre la fuerza gravitatoria es una constante? Es la fuerza peso que ustedes llamaron, m por g. ¿Sí? Y después vamos a tratar de encontrar la expresión de la energía potencial lejos de la Tierra, donde ya la dependencia, ¿sí?, ya la fuerza deja de ser constante y ahí tenemos una dependencia que va como 1 sobre r cuadrado. Bien, en ambas situaciones vamos a trabajar en el día de hoy y para eso lo mejor que podemos hacer es, bueno, ¿sí?, empezamos a trabajar en los dos casos por separado. Primero vamos a trabajar en el caso más simple, cerca de la superficie terrestre. ¿Cuál es la función potencial? Yo quiero calcular la función potencial. Entonces voy a usar un sistema de coordenadas, fijo a la Tierra, ¿sí?, fijo a la Tierra, X va a estar a la derecha, Y está hacia arriba, Z les queda apuntando hacia ustedes, el punto O es un punto sobre la Tierra, la gravedad vean que está en la dirección menos J. Bien, como les dije, la fuerza gravitatoria es conservativa. Y acá lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo quiero en función de la posición, ¿sí?, quiero encontrar cuánto vale la energía potencial para todo punto del espacio. O sea, para todo el punto del plano XY. Guarda, para todo punto del plano XY, para Y mayores que 0. Porque si no, el problema es que me meto dentro de la Tierra y dentro de la Tierra la cosa no funciona demasiado bien, ¿sí? Ahora estamos hablando en la superficie de la Tierra para arriba. O también un poquito para abajo, pero con lo cual la gravedad no cambia demasiado. El valor de la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Quiero calcular, ¿cómo hago? Y tengo que definir primero un punto de referencia. Tengo mi masa M, ¿sí? Esto es todo pensado, ¿sí? No necesito el valor de la masa. Simplemente digo, bueno, tengo una masa M en la coordenada x0 y 0. En esa coordenada, mi punto de referencia es ese, voy a definir el cero de energía potencial en ese punto. Una vez definido eso, bueno, digo, bueno, voy a ir, ¿sí?, al un punto genérico XY siguiendo un camino. ¿Qué camino? Y el camino más fácil. En el camino más fácil
aparentemente sería una línea recta entre los dos. Entonces, voy a terminar en un punto XY y la energía potencial en el punto XY va a ser, por la definición que usamos antes, la energía potencial en el punto de referencia menos el trabajo de la fuerza peso para ir desde el punto de referencia al punto genérico. Bien, esta cuenta ya la hicimos la clase pasada. ¿Sí? Escribo el peso tiene componente nada más que J, sentido negativo, y su intensidad vale M por G, el módulo. El del desplazamiento, estoy usando cartesianas, así que es el desplazamiento genérico en cartesianas. El producto escalar, ¿sí?, del que están integrando, que es P diferencial de R, lo puedo escribir, es muy fácil de hacer la cuenta, ¿sí? P escalar de R es, ahí está, desapareció, ¿sí? Y nosotros entonces, si hacemos el producto escalar, vean que lo único que me queda es el producto de las componentes J, o sea que me queda mg por diferencial de I. Así que, teniendo en cuenta todo esto, la energía potencial, metiendo esta información en la integral, la energía potencial va a ser 0, porque se definí 0 de energía potencial el punto de referencia, menos la integral entre I0 e I de menos mg diferencial de I. Eso es muy fácil de integrar y muy rápido. Así que vean que la energía potencial es solamente función de la altura respecto de la Tierra, ¿sí?, de la superficie terrestre, ¿sí? Y la fórmula es esa, mg por I menos I0. Y vean que me queda mg por I menos I0, no mg por h como figura en algunos libros, ¿sí? Porque mg por h es cuando se toma el punto de referencia sobre la superficie terrestre. Pero, ¿saben qué? Yo me puedo equivocar en las cuentas y generalmente me equivoco, así que lo que voy a hacer es, tengo que verificar el resultado. No me puedo quedar así. Tengo que verificar que hice las cosas bien. ¿Y cómo verifico? Y lo que voy a verificar es que cumpla, ¿sí?, que el gradiente es menos la fuerza. Es decir, eso que estoy, esas tres ecuaciones que estaban antes, las voy a usar usando justamente el resultado anterior. Entonces tengo que la derivada del campo, perdón, de la función potencial respecto de x, vean que no depende de x, ¿sí? Es mg por i menos i0, no depende de la coordenada de x, por lo tanto esa derivada vale 0. Por eso me implica que la fuerza, la componente x de la fuerza vale 0. Hago lo mismo con la derivada de la energía potencial respecto de i. Y me queda mg. Eso me implica que la componente I de la fuerza es menos mg. Y la derivada de la función potencial, de la energía potencial respecto de z, vale 0, por lo tanto, la fuerza en la dirección z vale 0. Eso significa que nuestra fuerza F es menos mg en la dirección j. Bien, nosotros, ¿se acuerdan? Habíamos partido que era la fuerza peso, la escribíamos como mg, que es justamente menos mg en la dirección j. Esto significa que todas nuestras cuentas, mis cuentas por lo menos, estaban bien. Bárbaro. Bien. Entonces, vamos a pasar a resolver un pequeño ejercicio simplemente, ¿sí?, para poder entender qué es lo que estamos haciendo y para qué lo usamos, este concepto de energía potencial. Lo usamos porque es fácil, ¿sí?, nos simplifica muchísimo las cosas. Bien, quiero resolver esto. Un cuerpo de 125 gramos es arrojado desde una altura
1.6 metros del suelo a una velocidad de 12,3 metros por segundo. Cuando ha alcanzado la altura de 2,32 metros, su velocidad es 9.57 metros por segundo. ¿Cuánto es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que efectuó la gravedad sobre el disco? Sobre el cuerpo, perdón. Era un disco cuando lo empecé a tipear, después puse el cuerpo, por eso. Bien, vamos a poner un poquito. Acá tenemos el suelo. Tenemos que la masa inicialmente estaba en una posición, a una altura, voy a llamarla H, y lo lanzamos con una cierta velocidad de 0 hacia arriba. Bien, dice que cuando llega a esta altura H grande, tiene todavía una velocidad que voy a llamar V1. Esos datos los tenemos, y tenemos la masa. Y conocemos la gravedad. Entonces vean lo siguiente. Sí. Vamos a usar un sistema de coordenadas. Vamos a usar un sistema de coordenadas fijo a la Tierra. Sistema de coordenadas fijo a la Tierra, vamos a poner así. Vamos a llamar X, Y. Z queda hacia ustedes. Bien. Quiero calcular cuánto trabajo efectuó la gravedad, ¿sí?, cuando el disco se desplazó del punto A al punto B. Vean que el trabajo que hace la fuerza peso, ¿sí?, vamos a ponerlo así, el trabajo que hace la fuerza peso, ir de A a B, es la integral entre A y B del peso escalar de R. Pero no necesito hacer esta integral, ni definir el cambio de nada. ¿Por qué? Porque ya calculamos que la energía potencial, ¿sí?, en función de la coordenada I, para un sistema de referencia idéntico a esto, y G tomándolo igual, era mg por I menos I0. Donde I0 era el punto, ¿sí?, de referencia. Si tomo como punto de referencia el punto A, es decir, la energía potencial en A igual 0 Joule, entonces el trabajo de A a B de la fuerza peso, ¿sí?, será ¿cuánto? Y era la energía potencial en A menos la energía potencial en B, o sea, 0 menos mg por h menos h. Este es un menos. ¿Entendieron, gente? ¿Sí? Ahora podemos hacer las cuentas. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. Sí, Bien. profe, sí. Bien. Entonces ahora podemos hacer las cuentas y las cuentas nos van a dar tanto joule. ¿Sí? Vean que si tengo 125 gramos, por lo tanto la masa es 0.125, la gravedad es 9,8 y esa diferencia de alturas, ¿sí?, es 1.24. Perdón, 1.26. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo defino, ¿sí?
Porque esta es la referencia. La referencia la defino como quiero. ¿Sí? La energía potencial, vean que yo dije, esto es lo bueno de esto. Como la energía potencial está definida a menos de una constante, la constante esa la puedo tomar cero o en cualquier lugar. ¿Sí? Es más, podríamos haber hecho la misma cuenta y decir que la energía potencial valía 10 joules. ¿Sí? 10 joules. Pero hubiésemos usado, ¿sí?, una fórmula distinta acá. ¿Sí? Si yo digo que esta fórmula es compatible diciendo que en la referencia la energía potencial vale cero. Entonces, por eso usé simplemente eso. Si quiero, tomé como referencia el punto A. Punto A, digo, es el de referencia, vale 0 joule, y entonces la cosa sale lo más rápido que se puede. Bien, la pregunta es... La pregunta es, ¿cuánta energía cinética perdió respecto a la resistencia del aire? Y ahora, esperen un cachito. Sí, uno me preguntó, ¿el signo del trabajo tiene algo que ver con este criterio? No, el signo de trabajo queda definido bien. ¿Sí? Acá trabajo es... El trabajo siempre se define como la integral entre A y... Perdón. Vamos de nuevo. El trabajo siempre se define como la integral entre A y B. Siempre se define así. Siempre es el trabajo. ¿Sí? No hay forma de errarle al trabajo. El problema es que la energía potencial se define como de esta forma. ¿Sí? Donde esta siempre es la referencia. Donde esta siempre es la referencia. ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando hacemos las cuentas, siempre tenemos que partir de una referencia. Generalmente, la referencia es, generalmente y no siempre, ¿sí?, la referencia es 0. ¿Tá? Se toma como 0 en algún punto. Pero no tiene por qué ser así. ¿Ok? Antes de seguir, no sé si están en una mesa, no sé, ¿sí? Pero si yo les voy a hacer una pregunta, tomen la lapicera que tienen más cerca de ustedes, ¿sí? La agarran, la pueden agarrar, mirarla, y les pregunto, ¿cuánto vale la energía potencial de la lapicera que tienen ustedes en su mano? ¿Cuál sería su respuesta? 0. 0. ¿Todo el mundo 0? ¿Y por qué tomaron 0? Dependía del sistema de Sí. referencia. Claro. Claro, no. Bueno, mire, la que tengo en mi mano, ¿sí?, tiene 1.000.000 de joule de energía potencial. Bueno, no me crean 1.000.000. Vamos a decir menos 1.000.000 de joule. ¿Alguien me puede decir que es contrario? ¿Que estoy mal? Bien, lo que quiero decirles es, gente, que la energía potencial en un punto puede adoptar cualquier valor posible. ¿Sí? Puede ser 0, como dicen ustedes. Puede ser 1.000.000. Puede ser menos 1.000.000. Porque la energía potencial en un punto tiene infinitos valores. Pero la diferencia de energía potencial, ¿sí?, no tiene infinitos valores, tiene un único valor porque es el trabajo de la fuerza. ¿Está? Entonces vean, la referencia puede ser cualquier cosa. Al cambiar la referencia, como f de b
lo defino como F de A más perdón, no es más, es menos, pero menos el trabajo de ir de A a B de F escalar de R, ¿sí? Cuando yo cambio el valor de la referencia, me cambia la expresión de F de B. ¿Sí? Entonces vean que la referencia, al cambiarla a ser arbitrario, puede ser cambiado por valer 0, 1 millón, menos 1 millón, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Lo que quiera la persona que esté, por comodidad se elige nada más. ¿Mm? Pero lo que sí tiene valor es la diferencia entre F de B y F de A. ¿Por qué? Porque vale el trabajo. Entonces, la función potencial no tiene mucho sentido, ¿sí? Hablar del valor de la función potencial, pero sí tiene mucho sentido hablar del valor de la diferencia de función potencial. Bien. O sea, no depende del sistema de referencia, gente. ¿Sí? No depende. Hay muchas cosas que dependen del sistema de referencia. Esto no depende del sistema de referencia. ¿Sí? El valor de la función potencial depende arbitrariamente de la persona que está haciendo la cuenta. ¿Sí? Pero la diferencia de la energía potencial entre dos puntos no depende de la persona, depende del trabajo. Está bien definido. Bien, entonces vamos a tratar de contestar la segunda pregunta. ¿Cuánta energía cinética perdió debido a la resistencia del aire? ¿Sí? Resolvimos el punto A. ¿Cuánto trabajo efectuó la gravedad sobre la gravedad cuando se movió de A a B? Y la otra es, ¿cuánta energía cinética perdió debido a la resistencia del aire? Muy bien. Vean, partimos de A, llegamos a B. Acá teníamos una velocidad V0 y acá teníamos una velocidad V1. Esto tenía masa M. Tenemos que al comienzo tenemos una energía cinética que es 1/2 de la masa por V0 cuadrado. En el punto B, que es después, tenemos una energía cinética 1/2 de M por V1 cuadrado. La diferencia de energías cinéticas es igual al trabajo de las fuerzas. ¿Sí? Al trabajo de las fuerzas. Así que, gente, nosotros de esta manera, haciendo esta cuenta, podemos calcular cuánto es el trabajo de todas las fuerzas. ¿Me escucharon? Bien. Sí. El trabajo de todas las fuerzas. El trabajo de todas las fuerzas. Muy bien. Vean que por un lado tenemos, en el punto A calculamos el trabajo de la fuerza peso, ¿estamos de acuerdo? Y ahora calculamos el trabajo de todas. Bien, ok. ¿Qué es lo que queríamos calcular? Yo simplemente los vuelvo a ver. La energía perdida respecto a la resistencia del aire. ¿Sí? La energía cinética perdida debido a la resistencia del aire. ¿Ok? Vean que el trabajo de la fuerza peso es negativa. ¿Sí? Vean abajo que el trabajo de la fuerza peso es menos m por g por h menos h. Es un número negativo. ¿Sí? ¿Está? Entonces significa que el trabajo es negativo, pero además la energía cinética disminuye. Pero además tenemos el trabajo de todas las fuerzas. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre durante todo el movimiento, nosotros vamos a ver que tenemos dos interacciones que están actuando. Uno es el peso y el otro es nuestra famosa fuerza viscosa, fuerza de resistencia del aire, ¿sí? Que estuvimos trabajando en dinámica.
¿sí? Esa complicadita, que era proporcional a la velocidad o proporcional al cuadrado. Bien, en este caso tenemos dos interacciones. ¿Esto qué me dice? Que el trabajo total de todas va a ser el trabajo de la fuerza peso más el trabajo de la fuerza de rozamiento con el aire. ¿Sí? Entonces, por un lado, vean que tenemos el trabajo total. Es E de B menos E de A. Por otro lado, tenemos el trabajo de la fuerza peso menos mg por H menos H más el trabajo de la fuerza viscosa. Entonces, de esta forma, nosotros podemos calcular, ¿sí?, cuál es el trabajo de la fuerza viscosa, ¿sí?, de la fuerza del aire. Y eso justamente es la pérdida de energía cinética, ¿sí?, debido estrictamente, ¿sí?, a la fuerza viscosa, a la fuerza de rozamiento con el aire. Observen lo siguiente, que lo que es interesante, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí? Una pregunta, ¿por Porque qué es hacia arriba la fuerza de rozamiento viscosa? la puse para arriba para no poner dos flechas iguales, ¿sí? ¿Está? Ah, Porque está, bueno, te la hago bien el diagrama de cuerpo libre, parece, más que nada para recordarle lo que habíamos hecho, pero tenemos si la velocidad va para arriba, la fuerza viscosa va para acá, y el peso, así está bien, ¿sí? ¿Ok? Este sería el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces vean que una cosa, lo que es interesante con energía, es que cuando uno trabaja con energía, resuelve los mismos problemas que resolvíamos antes con dinámica. ¿Sí? Vean que el problema es básicamente el mismo. Lo único que las cuentas son escalares. ¿Sí? Está este integral de línea, sí, pero las cuentas después pasan a ser escalares. Es decir, a veces se van a encontrar en el dilema de si lo resuelven por dinámica o lo resuelven por energía. ¿Sí? Resuélvanlo por donde más quieran, ¿sí?, donde les sea más fácil. Siempre hay que aprender a resolver las cosas por donde uno quiera. Entonces vean, encontramos cuánto valía el trabajo de la fuerza de gravedad sobre el disco, sobre el cuerpo, y el trabajo de la resistencia al aire. O sea que este problema medianamente después lo resuelven ustedes y hacen las cuentitas, ¿sí? Vale, ahora vamos a resolver otro problema, ¿sí? Es un poquito más complicado, ¿sí? Es un poquito más complicado. Ya no es una dimensión, es en dos dimensiones, ¿sí? ¿Está? Bien. Igual que cualquier cosa, lo primero que hay que hacer antes de cualquier problema de física, primero lo único que uno tiene que hacer es, bueno, hacer un esquema, ¿sí? Un esquema que represente el problema. Tenemos, ya estoy como poniendo el sistema de coordenadas, ¿sí? Ahí está la masa inicialmente, ¿sí? Y lo tiramos con una cierta velocidad B0, con un cierto ángulo de inclinación con la horizontal, lo voy a llamar alfa, ¿sí?, en presencia de la gravedad. Ustedes esto ya lo saben hacer, miren, esto de la trayectoria, tiqui, 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 ¿sí?, va a ser una parábola, ya la saben hacer, porque lo han resuelto 1.000.000 de veces, lo han resuelto en cinemática, lo han resuelto en dinámica, ¿sí? Pero ahora lo vamos a resolver en energía, ¿sí? Entonces, si tenemos la masa M, que son 2.4 kilogramos, tenemos esta altura H, que son 125 metros, tenemos el valor de la velocidad inicial, 150 metros por segundo, y tenemos el valor de alfa, que es 41 grados. Me preguntan cuál es la energía cinética en el instante inmediatamente después de ser disparado, o sea, cuando sale el proyectil no se movió todavía y está en las mismas coordenadas.
Muy bien. Juan, paro acá de la resolución del ejercicio. Sí, Juan Manuel. Únicamente se puede hablar de energía potencial solo, no en sistema bipolar, solo para las fuerzas conservativas. Solo para las fuerzas conservativas. Con la fuerza peso, las fuerzas gravitatorias y después hay otras más fuerzas más. Solo conservativas. Fíjate que en el problema anterior, que estaba la resistencia del aire es no conservativa y pudimos, como vale el principio de superposición, pudimos trabajar por un lado las conservativas y por otro las no conservativas. Así que no es necesario que estén únicamente interacciones conservativas. Puede haber conservativas y no conservativas, pero las conservativas podemos definir la función potencial. Bien, vamos por partes acá a resolver este problema. ¿Sí? En este punto A, donde sale, ¿sí? Yo puedo calcular la energía potencial. La energía potencial en el punto A es un medio de la masa, perdón, la energía cinética en el punto A, a ver si. Bueno, se me colgó. Ahí está. Quería borrar. Oh, bueno, vamos a tachar porque no me permite borrar. Ok. Bien, vamos de nuevo. H, B0, alfa, G. Esta es la trayectoria. Bien. Entonces, la energía cinética en el punto A es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo la velocidad, la energía cinética. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, sí, es fácil de calcular, ya la tenemos, sí, no hay problema. La energía potencial, sí, y ahí uno puede decir, bueno, en el punto A, ¿sí? Que es este punto, el punto inicial, uno puede tomar cero de energía potencial. ¿Sí? También podría tomar acá, en el origen de coordenadas, ¿sí? El origen de coordenadas como cero de energía potencial. Uno puede decir, bueno, ok, si tomo en el origen de coordenadas, el punto de referencia es el cero, tomo 0 joule, ¿sí? O sea, estoy tomando acá, ¿sí? La referencia, la energía potencial en el punto A, va a ser simplemente mg por h. Bien, ahora, ¿sí? Me preguntan, vean que el punto A está respondido, el punto B está respondido, el punto C, despreciando la fricción con el aire, ¿cuál es la velocidad del proyectil cuando impacta sobre el suelo? ¿Qué significa que impacte sobre el suelo? Significa que llegó, bueno,
que golpeó en un punto por acá, en un punto por acá. Acá impacta X de impacto. ¿Sí? Hizo la parábola y llegó ahí. Quiero calcular la velocidad con que está ahí. Pero vean que este será ahora el punto B. Sí. Vean que entonces, ¿qué tenemos? Y la energía cinética en B menos la energía cinética en A es igual al trabajo de la única fuerza que está haciendo trabajo, es el trabajo de la fuerza peso, de ir de A a B. ¿Sí? Y bueno, el trabajo de la fuerza peso de ir de A a B es la energía potencial en A menos la energía potencial en B. ¿Y tenemos la energía potencial en A? Sí, la tenemos, ¿vale? mg por h, la que cobramos en B. La energía potencial en B, ¿cuánto vale? Y, ¿se acuerdan que la energía potencial es mg por la altura respecto del suelo? ¿Sí? Así que vale 0. Bueno, listo, ya está. Podemos calcular cuánto vale la energía cinética en B y por lo tanto podemos calcular cuánto vale la velocidad en B. Una vez que tenemos la energía cinética, tenemos la velocidad. No hay forma de errarle a estas cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, Una pregunta, profe. sí. ¿Ese término entonces de energía potencial quedaría igual a 0? Porque tenés Sí. la energía potencial del sistema de la referencia que es 0 y el de B que como está en el piso también es 0. Claro, mirá. ¿Por qué te digo que vale 0? Este es O, este es el punto A, este es el punto B, esta es la gravedad. Acá habíamos definido en este punto que la energía potencial valía 0 joules, en ese punto. Si yo voy de acá acá, ¿sí? Fíjate que para ir de 0 a B, la fuerza peso es perpendicular a la trayectoria, ¿estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, 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 sí. Bueno, lo que significa que no hace trabajo en ningún lado. En toda esa trayectoria, la fuerza peso al ser perpendicular a la dirección de desplazamiento, ¿sí? Producto escalar vale 0 y por lo tanto no hace trabajo. Lo que es lo mismo que decir, fíjate que si te muestro la energía potencial en función de la coordenada I, es mg por I, porque la referencia era el 0. mg por I. Mi letra es una porquería. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿cuánto vale la energía potencial en B? La coordenada de B es igual a 0. Y X igual a, no sé, un valor X0. Entonces, vea que la energía potencial en B vale M por G por 0. O sea, también vale 0 joules. Por eso la taché. ¿Sí? La energía potencial en B y la energía potencial en O valen lo mismo. 0 joules ambas. Porque están al mismo nivel del piso. Claro, perfecto. ¿Está? Por eso lo taché. Bien. Vamos entonces ahora a resolver el otro problema, que es, ¿qué pasa cuando estamos lejos de la superficie terrestre? ¿Qué significa lejos de la superficie terrestre? Y bueno, que ahora tenemos que considerar qué es lo que pasa con la Tierra, ¿sí? Como un todo. Y ahí tenemos que considerar que, bueno,
obviamente. Vamos a tratar de, vamos a tener que poner un sistema de coordenadas ya no en la superficie, sino en el centro de la Tierra, ¿sí? Y la fuerza la vamos a tener que escribir con una forma completa, ¿sí? ¿Cuál era? Justamente era la masa, ¿sí? El producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Bien, el problema de tomar, esperen un segundito. Bien. El problema de tomar la fuerza con este motivo, ¿sí? De esta forma, es que ¿dónde tomamos la referencia? Es responder la pregunta, ¿dónde se toma la referencia? ¿Sí? Es el gran problema que tenemos, ¿sí? Esta fuerza es bien. Vean que esta fuerza, perdón, antes había hecho como para mostrarle, esta fuerza tiene dirección del vector de posición, sentido contrario, ¿sí? Está aplicada a la masa, y observen una cosa, que es la misma intensidad de la fuerza, o sea, el mismo módulo, ¿sí? Cuando va a tener el mismo módulo cuando la masa esté en una esfera alrededor de la Tierra. O sea que mientras se mantenga una distancia R constante, la intensidad de la fuerza va a ser siempre la misma. Lo único que va a cambiar es un poco la dirección, ¿sí? Porque sigue al vector posición. El gran problema de la fuerza gravitatoria, ¿sí? Es dónde se toma el punto de referencia, ¿sí? En el caso anterior, nosotros estuvimos trabajando con el punto de referencia, tomamos como punto de referencia cualquier punto, ¿sí? Tomame el origen de coordenadas, tomé un punto por arriba, ¿sí? Era indistinto. Bien, acá no es indistinto, ¿sí? Y voy a explicar por qué. Cuando uno trabaja con un campo de fuerzas que es uniforme, cualquier punto anda bien. Vean que la fuerza, el peso, ¿sí? Sobre la superficie terrestre, es un vector constante. Entonces, por eso es un campo de fuerza uniforme. En cada punto del espacio le corresponde el mismo vector. ¿Sí? Yo corría la masa un poquito, era mg en la dirección menos j. La que ponía en otro lado, era mg en la dirección menos j. Pero acá, si la corro, ¿sí? A lo largo de esa esfera, siempre apunta hacia el centro. O sea que la fuerza gravitatoria siempre apunta hacia el centro, va cambiando de módulo, dirección y sentido, ¿sí? De módulo cambia cuando me alejo, me acerco de la Tierra, ¿sí? ¿Está? Y cambia de dirección y sentido. Entonces el punto de referencia, cuando tengo fuerzas que son variables, ¿sí? Es un poco más delicado. En los libros no nos explican dónde tomarlo, ¿sí? Porque lo dan de hecho, dicen, esto es lo que vale y así se toma. Siempre, cuando tienen fuerzas variables, ¿sí? Tienen que buscar como referencia, ¿sí? El punto de equilibrio. ¿Está? El punto de equilibrio. Agarran y dicen, ¿dónde se anula esa fuerza? ¿Dónde se anulan las fuerzas? ¿Dónde esta masita M, dónde tengo que ponerla para que esté libre de esa interacción? O sea, que esa fuerza valga cero. La pregunta es, bien, ¿dónde vale cero esta fuerza? ¿En el centro de la Tierra sería? No, porque esta expresión de fuerza, ¿sí? Esta expresión de fuerza, Fg menos G por m de la Tierra por la masa del cuerpo sobre R cubo, dirección R, o sea, este es válido para fuera del radio terrestre, ¿sí? Es válido para los satélites, es válido para la Luna, ¿sí? Para los meteoritos que andan dando vuelta, pero no es para ir al centro de la Tierra, ¿sí? De la superficie terrestre para adentro, la ley cambia. Profe, Sí. yo me imagino que es a una distancia radioterrestre que tiene que estar para que se De ahí para compense. arriba. Claro.
O sea, tiene que ser de acá para allá, ¿sí? Arriba del radio terrestre. Este es el radio terrestre, ¿sí? Tiene que estar para afuera, ¿sí? Así que, bien, pero la pregunta es, ¿dónde se anula esta fuerza? Esta fuerza, ¿dónde se anula? Cuando el radio vale cero, puede ser. No. Fíjate que cuando el radio vale cero me queda infinito. Cuando la masa del objeto es muy pequeña. No, no. Acá lo único que puedo cambiar, el objeto, dejémoslo, el objeto es el objeto. ¿Sí? ¿Dónde tengo que poner el objeto para que esa fuerza sea cero? Pregunto, ¿dónde tengo que ponerlo? ¿Sobre la superficie sería de la Tierra? No, fíjate que sobre la ¿No sería superficie de la que sea Tierra, tan lejos para que la gravedad sea igual a cero? bien, muy, muy lejos, lo más lejos que pueda. ¿Sí? Es la respuesta. ¿Por qué? Si lo pongo en la superficie de la Tierra, la fuerza vale G por la masa de la Tierra por M sobre el radio terrestre al cuadrado. Esa es la fuerza que está sobre la Tierra. ¿Sí? Ahora, como la fuerza gravitatoria escala como 1 sobre R cuadrado, entonces se hace cero, la puedo considerar cero, cuando R tiende a infinito. Tiende a infinito. Es decir, cuando pongo esa masita muy, muy, muy lejos. Bien. Eso, ¿sí? Es ahí donde se toma, ¿sí?, el punto de referencia para la fuerza gravitatoria. ¿Lo toman en otro lado? Sí, lo pueden tomar en otro lado, ¿sí? No radio infinito, sino en el punto infinito. ¿Sí? A ver, te lo puedo aclarar. ¿Sí? En la próxima. Lo puedo tomar más lejos que acá, en el infinito de las X. ¿Sí? ¿Está? En el infinito de las X, ¿sí?, esa fuerza Fg la puedo considerar cero. Y entonces mi punto A, mi punto de referencia, es en el infinito. ¿Sí? Lo voy a anotar así, está mal anotarlo así, gente, pero para que lo entiendan, lo tomo en el infinito. ¿Por qué? Porque en el infinito, ¿sí?, la fuerza gravitatoria es cero. Entonces, ¿sí?, ya tengo casi todo. Tengo en el infinito, voy a tomar mi punto A como el infinito. ¿Sí? Y mi punto, digamos, de cálculo que yo quiero, ¿sí?, era este punto. ¿Sí? El punto que está señalado al vector posición. Pero ¿saben qué? Cualquier punto de esa esfera de radio R es equivalente para el cálculo de la energía potencial. Porque es lo mismo que nos pasaba en la superficie terrestre con el otro caso. Va a valer lo mismo la energía potencial en cualquier punto de esa esfera. ¿Sí? Entonces, vean, voy a tomar mi punto B en la coordenada X igual a R. Y ahora voy a calcular la energía potencial, ¿sí?, haciendo este camino sobre el eje X hasta el punto R, desde el infinito hasta el punto R. Entonces voy a escribir la energía potencial en el punto B va a ser igual
a la energía potencial en el punto A, que va a ser infinito, estoy escribiendo menos, la integral entre A y B de la fuerza, que va a ser la fuerza gravitatoria, escalar, ¿sí?, dr. Y voy a traerlo por ese camino que señalé ahí. Entonces, vean lo que me queda. La energía potencial en el punto B es 0, porque la energía en el infinito habíamos dicho que valía 0 joule, la referencia, menos la integral desde el infinito hasta la coordenada R, ¿sí? Salté un paso. Voy a escribir el integrando. La fuerza gravitatoria escalar dr. Sobre la trayectoria, en un punto por acá, para ser un poquito más preciso, ¿sí?, en ese punto coordenada X genérica, la fuerza gravitatoria la voy a poder escribir así. Menos G por la masa de la Tierra por la masa sobre X cuadrado en la dirección Y. Esto es, quizás me quedó feo, es menos G por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo dividido X cuadrado en la dirección Y. Y el signo menos, ¿sí?, me da el sentido hacia adentro. Vean que es cierto porque X cuadrado es la distancia del centro del sistema, del centro de la Tierra, a ese punto. ¿Sí? Entonces, esa es la fuerza gravitatoria. Así que el producto escalar entre la fuerza gravitatoria y el diferencial en coordenadas cartesianas me queda menos G por la masa de la Tierra por M sobre X cuadrado diferencial de X. Así que lo meto en la integral, y me queda menos G por la masa de la Tierra por M sobre X cuadrado diferencial de X. Bueno. A ver. La voy a escribir acá de nuevo. Menos la integral entre infinito y R de menos G por la masa de la Tierra por... Lo volví a escribir porque cambié de hoja, gente. Así que menos con menos se va. Saco todas las que son constantes. Y esto me queda G por la masa de la Tierra por M integral entre infinito y R de diferencial de X sobre X cuadrado. Esta es una cuenta que es complicada, ¿sí? Esto es menos G por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo sobre X evaluada entre infinito y R, así que esto me queda menos G por la masa de la Tierra por M sobre R. Esta es la energía potencial a una distancia R, ¿sí?, del cuerpo. Sirve para este punto, para este punto, para este punto, para este punto, para cualquier punto que esté a distancia R del cuerpo. Todos esos tienen la misma energía potencial. Sí. Bien. Profe, ¿qué símbolo queda en la última energía potencial, entre paréntesis? Porque no lo entiendo. ¿Cuál? Energía potencial, lo que está recuadrado. Esto es porque es un posición. La energía potencial en la posición R, ¿sí?, Okay. en esta posición R, lo que pasa es que yo tengo una letra de porquería. En esa posición R, ¿sí?, que está ahí, ¿sí?, eso quise poner. Ok. ¿Está? Gracias. Depende, entonces, de esa posición R, lo único que importa de la posición es la distancia. ¿Sí? Fíjate que lo que te queda es un escalar. Bien. A ver qué seguía. Bien.
Vean que la expresión de esta energía potencial queda así. Si hubiésemos tomado otro referencia, ¿sí? Otra referencia, la expresión de energía potencial es distinta y cambia mucho, ¿sí? Cambia mucho, cambia una constante, pero cambia. Está toda una constante, pero cambia, y la expresión que aparece en los libros justamente es esta que le puse ahí. La energía potencial es menos G por la masa de la Tierra, por la masa de la partícula, sobre la R, sobre la distancia al centro. ¿Sí? Esa es la que aparece en los libros y no explican por qué. La chantan y sigan trabajando, gente. ¿Sí? Pero ustedes tienen que tener muy claro que esto aparece porque nosotros tomamos como punto de referencia el infinito. Si tomamos como punto de referencia otra cosa, acá se les sumaba una constante que les va a complicar la vida. ¿Sí? Así que ya calculamos la energía potencial. Vamos a lo último que tenemos que hacer en el día de hoy, ¿sí? Que es hablar de otro concepto. ¿Sí? A ver, repasemos un poquito antes de pasar al otro concepto que tenemos. Por un lado teníamos la energía asociada al movimiento, que se llama energía cinética. ¿Sí? Que cambiaba cuando interactuaba una partícula con otra. A partir de las interacciones, ¿sí? Hacían cambiar la energía cinética. El cambio de energía cinética lo llamamos trabajo. ¿Sí? Y entonces, ese trabajo podía ser efecto de fuerzas conservativas o no conservativas. Cuando eran fuerzas conservativas, podíamos calcular ese trabajo no siguiendo la trayectoria de la partícula a partir del concepto de energía potencial. Y aparecía esta función que estuvimos calculando. ¿Está? Todo eso es lo que vimos. Ahora vamos a ver otra energía, que no es otro tipo de energía. Es lo mismo, pero ¿sí? Vamos a dar una vuelta de rosca, ¿sí? A todo esto. Vamos a tratar de sistematizar todo esto que les estuve comentando hasta recién en medio de otro concepto. Lástima que no les refresca la pantalla, ¿sí? Yo estoy bien. Ahí está, recién ahora. Bien, la energía cinética, ¿sí? Nosotros la definimos y esto es lo que estuvimos viendo hasta recién, ¿sí? Ahora, vamos a escribir las fuerzas como una fuerza conservativa y una fuerza no conservativa. Vamos a separar esta fuerza, que es esa fuerza genérica, en conservativas y no conservativas. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza esa va a ser, por un lado, el trabajo de las fuerzas conservativas y, por otro lado, el trabajo de las fuerzas no conservativas. Con las fuerzas conservativas podemos hablar de energía potencial y, por lo tanto, ¿sí? Vamos a tener que la energía potencial, ¿sí? En la posición 2 y la energía potencial en la posición 1 la podemos usar para calcular cuánto vale ese trabajo. Por lo tanto, lo metemos, ¿sí? En la expresión anterior y reemplazamos el trabajo por la diferencia de energía potencial, ¿sí? Donde usamos las fuerzas conservativas, y entonces nos queda todavía el término, ¿sí? De las fuerzas no conservativas. Entonces, si vamos a la expresión de energía cinética, escribimos todo lo que escribimos antes. La variación de energía cinética es igual al cambio de la energía potencial, EP, la energía potencial en R1 menos la energía potencial en R2, que era igual al trabajo de las fuerzas, más la integral, el trabajo de las fuerzas no conservativas. Ok. Entonces pensemos en esta expresión, ¿sí? En la última expresión, que la voy a transcribir arriba simplemente para dejarlo todo limpito. Sí. Analicemos qué es lo que le pasa a ese término. Si ese término fuese cero, vean que sería lindo, porque lo que nos queda es que la variación de la energía cinética es igual a ese cambio, ese trabajo de las fuerzas conservativas.
¿sí? Y lo puedo escribir como la diferencia de energías potenciales. Eso me implica, vean que si yo paso esto para allá y esto para allá, ¿sí? Para el otro miembro, me queda que la suma de la energía cinética de un cuerpo en la posición R2 más la energía potencial en la posición R2 es igual a la energía cinética en la posición R1 más la energía potencial en la posición R1. Vean que es interesante lo que me está diciendo, que lo que está en estos lados se conserva, ¿sí? A eso se lo llama energía mecánica. Y es interesante, ¿sí? Porque la energía mecánica ¿sí? Me permite, ¿sí? Ahora lo que hice, volver a la expresión esta que está acá arriba, usando el concepto de energía mecánica, metiendo el concepto de energía mecánica ahí arriba, me dice que la energía mecánica en la posición 2 menos la energía mecánica en la posición 1 es igual a ese trabajo de las fuerzas no conservativas que me quedaba ahí arriba. ¿Sí? Es una magnitud la energía mecánica que me puede simplificar para cuando yo tengo que calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Y por qué el trabajo de las fuerzas no conservativas no puedo calcularlo? Porque el trabajo de las fuerzas no conservativas, gente, no sé si se acuerdan, las no conservativas necesito la trayectoria real de la partícula, ¿sí? Entonces es lo más difícil que nosotros podemos calcular, ¿sí? Pero ¿saben qué? Usando el concepto de energía mecánica, ¿sí? Podemos calcular la diferencia entre dos puntos y eso nos va a permitir calcular, ¿sí? Cuánto vale ese trabajo, esta integral que es imposible de resolver. Para eso vamos a usar la energía mecánica. Para calcular, cuando tengamos que calcular esto, vamos a usar la energía mecánica. Y para otras cosas también, porque a veces es muy útil hablar de energía mecánica y resolver problemas con energía mecánica, sobre todo también cuando ese trabajo vale cero. Cuando ese trabajo vale cero, es fácil. Ahora, uno me pregunta, ¿sí? Ok, la energía cinética es energía asociada al movimiento. La energía potencial es algo que me invento asociado a las funciones conservativas para calcular el trabajo. ¿Y la energía mecánica qué es? Porque tiene la suma de algo que pertenece a la partícula con algo que tiene que ver con las interacciones conservativas. Bien, la energía mecánica es un ente que se usa para cálculo, ¿sí? No tiene más que eso, es un ente que se usa para cálculo. ¿Por qué? Porque no es una propiedad de la partícula, es una propiedad de la partícula más del entorno de las interacciones conservativas. Entonces, es una herramienta. Cuando la podés usar, es extremadamente poderosa. Vamos a resolver varios problemas usando el concepto de energía mecánica. Cuando la podemos usar, es muy poderosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas con ese concepto. ¿Sí? Y no hacer una integral que, digamos, que es muy costosa en tiempo y recursos. Entonces, no tiene más que eso, ¿sí? La energía mecánica. Hay gente que considera que la energía mecánica es la energía de la partícula. No, conceptualmente no lo es. La energía de la partícula es la energía asociada al movimiento, la cinética. ¿Sí? La energía mecánica tiene un concepto de parte de partícula y parte de interacción. Por lo tanto, guarda con eso porque hay gente que se confunde. ¿Sí? Confunde la herramienta con la parte conceptual. Bien, vamos a usarla. ¿Sí? Vamos a poner un problema para usarla. Y de paso, ¿sí? Repasamos un poquito. ¿Sí? Vamos a resolver este problema en estos minutos que me quedan. Y ahora les voy a pedir que saquen las calculadoras porque necesito los números. ¿Sí? Necesito los números. Así que van a tener que poder hacer un par de cuentas.
Un nanosatélite, vieron que ahora están de moda los nanosatélites. Los nanosatélites son satélites muy, muy chiquititos que son de alrededor de 10 por 10 por 10 centímetros. Son cubitos de 10 centímetros de lado. Más o menos pesan alrededor de 1,3 kg. ¿Mm? Pero para poder hacer las cuentas, y así les puedo demostrar algunas cosas, vamos a trabajar con 1 kilo. ¿Sí? Vamos a suponer que es 1 kilo en vez de 1,3 kg. Yo las cuentas las hice con 1,3 kg, pero vamos a bajarlos a 1 kilo. Se mueve a una altura de 800 kilómetros, una órbita relativamente baja. Ustedes saben que hay 3 tipos de órbita. ¿Sí? Órbita baja, ¿sí? Órbita elevada y después está la órbita geoestacionaria. ¿Sí? Esta es órbita baja, es apenas, digamos, todavía hay fricción con la atmósfera. Y vamos a suponer que la órbita es circular. Eso porque simplifica las cuentas, nada más. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un satélite que está, esta es la Tierra, está orbitando alrededor de la Tierra, ¿sí? A una altura de 800 kilómetros. Este es el radio terrestre. Bien, me preguntan cuál es la energía cinética. ¿Sí? Medida o sistema de referencia fijo al centro de la Tierra. Bien. Pregunta para todos ustedes. ¿Cuántas interacciones están actuando con el satélite? Dije cuántas. 2. ¿Cuáles? Peso y rozamiento. Sacale que el rozamiento, porque si no se complica toda la vida. Entonces ¿Sí? peso. El peso. O sea, con la Tierra. La interacción es una sola con la Tierra. ¿Sí? Entonces, como está a una altura h, la fuerza gravitatoria la podemos escribir como G, su intensidad, ¿no? Masa de la Tierra por la masa del satélite sobre ¿estamos de acuerdo todos? Bien. Esa es la única fuerza que está actuando. ¿Mm? Si el satélite hace una órbita circular, esta fuerza va a ser la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración es? Tiene nombre esa. Movimiento circular. La masa por qué aceleración. Centrípeta. Muy bien, la centrípeta. ¿Sí? ¿Tá? Es la centrípeta. La masa por la aceleración centrípeta. O sea, es B al cuadrado sobre el radio. R terrestre más H. Entonces vean que de acá ustedes pueden calcular cuánto va de la velocidad. ¿Sí? Y por lo tanto pueden calcular cuánto va de la energía cinética. ¿Mm? Entonces, de acá podemos calcular cuánto va de la energía cinética. Que va a ser G por la masa de la Tierra por M sobre RT más H. Hice la cuenta rápido. ¿Sí? ¿Y por qué la hice, pude hacerla rápido? Porque esto agarré, lo pasé para allá, ¿sí? Y me queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces me falta un 2 acá y ya calculé cuánto vale. ¿Qué es la energía cinética? Tenemos la energía cinética. ¿Cuánto? Quiero que hagan la cuenta y me den este número, gente. Me voy a quedar esperando una hora, pero quiero que me den el número.
Profe, una pregunta. Sí, ¿No quedaría solo la masa terrestre igualada a la velocidad cuadrada? O sea, GMT sobre RT más H por un medio no, igual a no, a B cuadrado, perdón. no, porque fíjate, vos decís de haber simplificado las masas, pero la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ah, listo, ya entendí. Nada. Está. Perdón, G es 10 a la menos 11, ¿no? Pero yo me equivoqué, ahí puse la 11, pero me parece que es 10 a la menos 11. Sí. Esto es menos 11. Hay un menos 11 ahí. El resultado puede ser 2,77 por 10 a la 10. No. A mí me dio el mismo resultado. Hay que pasarlo a metros, ¿no? Hay que pasarlo a metros. Entonces, Lo siento. 2,77 por 10 a la 13. ¿O me estoy confundiendo otra vez? Me parece que hay algo que estás haciendo mal. A ver, es A mí me dio lo mismo. 6.67 por 10 a la menos 11. El 2 sí, me quedó bien el 2, ¿sí? El 2 me quedó bárbaro, o sea, perdón, las unidades están bien, ¿sí? Pero me queda a las 7 a mí. ¿A las 7 te queda a vos? Ah, claro, yo multipliqué en vez de hacer sobre 1 sobre 1000. Me parece que eso fue mi error. Ah, sí. Bien, es 2,7, vamos a escribirlo 8, por 10 a las 7 joule. O sea, vamos a hacer así, 27,8 megajoule. Vamos a escribir. ¿Ok, gente? Sí. Eso es la energía cinética. ¿Sí? Parece que es grande. Parece que es grande. ¿Sí? Que es un número elevadito. ¿Sí? Vamos a calcular la energía mecánica que tenemos. Es decir, la energía cinética más la energía potencial. ¿Mm? Para eso tenemos que usar el resultado del ejercicio anterior, ¿sí? De lo que habíamos visto hace un rato largo. Que la energía potencial es menos G por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo sobre la distancia, ¿sí?, al centro de la Tierra. Bien, vamos a calcular la energía mecánica. La energía mecánica va a ser la energía cinética más la energía potencial en el punto en cuestión. ¿Sí? La energía cinética la calculamos que era un medio de G por la masa de la Tierra por la masa sobre RT más H.
Y la energía potencial, la calculamos, era negativa, menos G por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, sobre RT más H, por la distancia del objeto al centro de la Tierra. Así que vean que esto es una resta y me queda menos 1/2 de G por la masa de la Tierra por M sobre RT más H. O sea que, ¿se acuerdan que esto? Sí, que está ahí valía 27,8 megajoule. Esto, entonces, tiene que valer menos 27,8 megajoule, porque tiene la misma forma analítica. Lo único que tiene es un menos. Así que la energía mecánica es menos 27,8 megajoule. Pregunta, ¿este resultado también puede ser que la energía mecánica sea negativa? ¿Hay alguna respuesta? ¿Puede ser que la energía mecánica sea negativa? No. A ver, la energía cinética es positiva. Estamos de acuerdo en eso. ¿La energía mecánica puede ser negativa? Una respuesta, o no me escuchan, o están muy cansados. Bien, la respuesta es, la tiene la energía potencial. La energía potencial podía ser cualquier cosa, ¿sí? Así que la energía mecánica, como la energía potencial puede ser cualquier número, la energía mecánica también puede ser cualquier número, positivo o negativo. O sea, lo único que podemos saber acá es que la energía cinética sí es mayor o igual que cero. Esto sí lo podemos decir. Pero la energía mecánica puede ser cualquier valor, positivo o negativo. Entonces, ya tenemos el punto A resuelto y el punto B resuelto. Vamos ahora a calcular el otro punto, cuál es el trabajo necesario, ¿sí? Para haber llevado, perdón que lo tengo que ver, trabajo necesario para poner en órbita este nanosatélite. Vamos a resolver el punto C. ¿Sí? Ah, bien. No. Bien. Vamos a poner el punto C. Y para eso, ¿sí? Vamos a hacer la pequeña cuenta. Tenemos el satélite en la Tierra. Vamos a suponer que el satélite está en la Tierra. ¿Sí? Este es el radio terrestre. Esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y. En este punto A, la energía mecánica en el punto A, que es el punto inicial, va a estar dada por menos 1/2 de G por la masa de la Tierra, por la masa del satélite sobre el radio terrestre. ¿Por qué? Porque el satélite está en la Tierra. Cuando lo pongo en órbita el satélite, que está a una altura h, son los 800 kilómetros, ¿sí? Cuando lo pongo acá en órbita, el satélite tiene una energía menos 1/2 G por la masa de la Tierra por M sobre el radio terrestre más H. La diferencia entre ambas energías, ¿sí? Es decir, la energía en B menos la energía en A, que son las energías mecánicas,
es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Que es el trabajo que yo tuve que hacer, ¿sí?, para mandar el satélite de acá hasta ahí. Ese trabajo fue realizado por combustión, los motores y toda la energía que tiene que consumir toda la cohetería para poder mandarlo allá. ¿Sí? Muy bien, ustedes ya tienen los datos. ¿Sí? Saben que esto valía, saben cuánto valía esto y pueden calcular cuánto vale esto. ¿Sí? A ver. Esto vale menos 3.1, vamos a escribirlo en megajoule, 31.2, 31,2 megajoule. Después verifiquen las cuentas a ver si yo me equivoqué. 31,2 megajoule. Esto era menos 27,8 megajoule. O sea que el trabajo de las fuerzas no conservativas, que es todo el trabajo que tiene que hacer todas las cosas para llegar, ¿sí?, allá es menos 27,8 megajoule menos 31,2 megajoule. O sea que esto tuvimos que hacer un trabajo de no me sale, gente, ya no me sale a esta hora de la tarde. 3,4 megajoule. El trabajo de las fuerzas no conservativas. Sí, eso sin considerar el rozamiento con el aire ni nada, simplemente. O sea que tuvimos que agregarle, de alguna manera, 3,4 megajoule, ¿sí?, para poder, ¿sí?, mandar este microsatélite en órbita. ¿Sí? Este microsatélite en órbita. De 1 kilo. Por cada kilo que uno tiene, ¿sí? ¿Sí? Porque usamos 1 kilo, tendríamos que agregar 3,4 megajoule. ¿Mm? Bien. Y eso, ya les digo, no tenemos rozamiento ni nada. Pregunta. Sí, bárbaro. ¿Sí? Pregunta. Ustedes pueden hacer la cuenta, esta es la cuenta básica para poner, ahora si están en la NASA los contratan, la cuenta básica, ¿sí?, para poder mandar un cohete a algún punto del espacio. La pregunta es, si usamos nafta, ¿nos puede dar esta, ¿sí?, esta cuenta? ¿Servirá si usamos nafta para impulsar un cohete que lleve un satélite de 1 kilo? O sea, ¿cuántos kilos de nafta necesito para tener una energía de 3,4 megajoule? Bueno, eso depende de cuál es la eficiencia de la nafta, ¿sí? Vamos a suponer que puedo quemarla, me hago un motor perfecto, ¿sí? Un motor perfecto, ¿sí?, y le pongo nafta de la del surtidor, ¿sí? Más o menos puedo sacarle a un kilo de nafta, ¿sí? A 1 kilo de nafta le puedo sacar alrededor de, en el mejor de los casos, le puedo sacar alrededor de 6 megajoule a 1 kilo de nafta. ¿Sí? O sea que vean, como medio kilo de nafta alcanzaría para hacer esto. ¿Sí? Pero ¿saben qué? El problema es que esto era por kilo de satélite. ¿Sí? Así que si yo le tengo medio kilo de nafta, ya no tengo 1 kilo, sino tengo, ¿sí?, 1,5 kilos. Y esto fue sin considerar el rozamiento con el aire. Entonces, lo que le quiero decir en definitiva, ¿sí?, esta cuenta me marca, esta cuenta estúpida que tenemos acá que hicimos con cositas bastante simples que aprendimos el día de hoy, ¿sí?, el concepto de la energía mecánica, me basta para poder darme cuenta por qué la humanidad
¿sí? No ha usado combustibles líquidos para mandar un satélite, usan combustibles sólidos, ¿sí? Combustibles en los cuales, ¿sí? Uno le puede sacar bastante más que este numerito por kilogramo de combustible. Tengan un rendimiento bastante mayor. Bien, ya son las 5, vamos a parar acá. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bien. Ok. Bárbaro.